Eran los primeros días del año. El calendario estaba limpio, las redes llenas de promesas nuevas, y sin embargo, esa sensación extraña seguía ahí, como si algo no encajara del todo. Tal vez te pasó lo mismo. Te despertaste con la idea de que este año debería ser distinto, pero sin saber exactamente cómo hacerlo distinto de verdad. No por falta de ganas, sino porque ya habías estado aquí antes. Otros eneros, otros comienzos, otras promesas que se fueron diluyendo con los meses. Y quizá por eso, esta vez, algo dentro de ti empezó a sospechar que el problema nunca fue la falta de motivación, que no era cuestión de proponerte más cosas, sino de vivir de otra manera, más consciente, más honesta, más alineada contigo. Los estoicos decían que la vida no mejora cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia la forma en la que eliges responder a ellas. Y esa idea, tan simple y tan incómoda a la vez, cobra un peso especial cuando empieza un nuevo año. Porque el 2026 no trae respuestas automáticas, no viene con garantías. Lo único que trae son días. Y cada día te ofrece la misma pregunta silenciosa. ¿Cómo vas a vivir este momento? Tal vez este no sea el año de exigirte más. Tal vez sea el año de elegir mejor, de cuidarte, incluso cuando no tienes ganas, de dejar de pelear con tus pensamientos, de aprender a dirigir tu energía, de estar aquí, de verdad. Y todo eso, aunque no lo parezca, empieza con hábitos pequeños, casi invisibles, pero profundamente transformadores. Hábitos que no buscan convertirte en alguien distinto, sino ayudarte a vivir con más claridad, calma y sentido. Porque el año no cambia por el número que aparece en el calendario. Cambia por las decisiones silenciosas que repites cuando nadie te está mirando. Y de eso trata este episodio. A veces empezamos el año como quien enciende el motor sin saber a dónde va. Hay entusiasmo, hay energía, incluso ilusión, pero no hay rumbo. Y el problema no es la falta de ganas, es la ausencia de dirección. Porque las ganas son volátiles, aparecen y desaparecen según el cansancio, el ánimo o las circunstancias. La dirección, en cambio, permanece incluso cuando no tienes fuerzas. Piensa en esto por un momento. Hay días en los que no te sientes motivado para nada y aún así te levantas, cumples, avanzas un poco. ¿Qué te empuja en esos días? No es la emoción, es algo más silencioso. Es una intención interna que dice, sé hacia dónde voy, aunque hoy no tenga ganas. Eso es dirección. Iniciar el 2026 con dirección no significa tener la vida resuelta ni un plan perfecto. Los estoicos jamás hablaron de controlarlo todo, sino de tener claro qué depende de ti. Dirección es saber qué no quieres repetir. Es reconocer con honestidad qué hábitos te desgastaron el año pasado, qué decisiones te alejaron de ti, qué batallas no valieron la pena. Y desde ahí, elegir distinto. Marco Aurelio escribía para recordarse a sí mismo cómo quería vivir, no porque fuera fácil, sino porque sabía que sin ese recordatorio se perdería en la inercia. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento o esfuerzo, fracasan porque viven reaccionando, apagando incendios, persiguiendo estímulos, sin una brújula interna que las ordene. Cuando tienes dirección, incluso un mal día tiene sentido. Incluso el cansancio se vuelve soportable, porque sabes por qué estás haciendo lo que haces. No necesitas 10 metas ambiciosas ni promesas grandilocuentes. A veces basta con una intención clara, sencilla y profunda. Algo como, este año quiero vivir con más calma, o este año quiero respetarme más, o este año no me voy a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. La dirección no grita, no presume, no se publica, se siente. Es esa claridad tranquila que te acompaña cuando dudas, cuando fallas, cuando el año no se parece a lo que imaginabas. Y desde esa claridad, todo empieza a ordenarse poco a poco. Tus decisiones, tu tiempo, tu energía. El 2026 no necesita que empieces corriendo.
necesita que empieces sabiendo hacia dónde caminas. Y cuando eso está claro, incluso los pasos pequeños se vuelven poderosos. Hay un momento del año, y quizá ya lo conoces bien, en el que el cuerpo sigue avanzando, pero algo por dentro empieza a ir más lento. Te levantas, cumples, respondes, sigues, pero sin verdadera energía. Y aún así, te exiges más. Te dices que no es momento de parar, que ya descansarás después, que ahora no puedes aflojar. Sin darte cuenta, conviertes el cansancio en una forma de vida. El estoicismo nunca habló de maltratarse para ser fuerte. Al contrario, habló de actuar con sabiduría, y eso incluye reconocer tus límites antes de romperte. Aprender a cuidarte incluso cuando no tienes ganas no es un acto de debilidad, es un acto de claridad, porque el autocuidado no nace de la motivación, nace de la decisión, de entender que tú también formas parte de lo que merece atención. Hay días en los que no vas a sentir entusiasmo por cuidarte, no vas a querer dormir más, comer mejor, poner límites o decir que no. Y sin embargo, esos son justamente los días en los que más lo necesitas. Cuidarte no es esperar a tocar fondo para reaccionar, es escucharte cuando el cansancio empieza a susurrar, antes de que tenga que gritar. Epicteto decía que no somos esclavos de los hechos, sino de la forma en que respondemos a ellos. Y muchas veces respondemos al agotamiento con más exigencia, como si castigarnos fuera la solución. Pero el cuerpo no entiende de discursos heroicos, entiende de descanso, de pausas, de respeto. Cuidarte también es dejar de demostrarle algo al mundo a costa de ti mismo. Tal vez este año tengas que aprender a descansar sin culpa, a poner límites sin dar demasiadas explicaciones, a aceptar que no puedes con todo el tiempo, y que eso no te hace menos capaz ni menos valioso, te hace humano. Y desde esa humanidad, paradójicamente, aparece una fuerza más estable, más duradera. El 2026 no te pide que te empujes hasta el límite, te invita a sostenerte mejor, a tratarte con la misma firmeza y la misma compasión con la que enfrentarías una dificultad externa. Porque cuando aprendes a cuidarte incluso cuando no tienes ganas, dejas de vivir sobreviviendo y empiezas a vivir con intención. A veces no es lo que te ocurre lo que más te pesa, sino la conversación silenciosa que se activa en tu cabeza después. Un comentario, un error pequeño, una mirada ambigua, y de pronto tu mente empieza a construir historias, suposiciones, juicios, escenarios que no han ocurrido y que, aún así, te roban la calma como si fueran reales. Sin darte cuenta, reaccionas más a lo que piensas que a lo que está pasando. Los estoicos lo entendieron con una claridad brutal. No sufrimos por los hechos, sufrimos por las interpretaciones que hacemos de ellos. Y ese descubrimiento, cuando realmente se asimila, cambia la forma en la que atraviesas cualquier día. Aprender a manejar tus pensamientos no significa silenciarlos ni luchar contra ellos. Significa algo mucho más sutil y poderoso: dejar de creerlos todos. Porque no todo lo que piensas es verdad. No todo pensamiento merece tu atención, y no toda emoción necesita una reacción inmediata. Imagina por un momento que tus pensamientos son como nubes cruzando el cielo. Algunas son ligeras, otras oscuras, otras pasajeras. El problema empieza cuando confundes el cielo con las nubes, cuando crees que tú eres cada pensamiento que aparece. El hábito estoico consiste en dar un pequeño paso atrás y observar. Preguntarte con calma: ¿esto es un hecho o es una interpretación? ¿Estoy reaccionando a la realidad o a la historia que me estoy contando? Cuando aprendes a hacer esa pausa, algo se libera dentro de ti. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque recuperas claridad. Dejas de tomarte cada pensamiento negativo como una orden. Dejas de vivir atrapado en anticipaciones, culpas o miedos que solo existen en tu mente. Y en ese espacio aparece la elección. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que tenía el poder de no dejarse arrastrar por cada impresión mental, no porque fuera insensible,
sino porque sabía que la serenidad es una práctica diaria. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, entrenas una mente más estable. Cada vez que cuestionas un pensamiento antes de creerlo, recuperas un poco de paz. El 2026 no va a estar libre de dificultades, pero puede estar lleno de más lucidez, de más silencio interno, de menos batallas imaginarias. Y cuando aprendes a manejar tus pensamientos en lugar de obedecerlos, descubres algo fundamental. La calma no depende de que todo esté bien, depende de cómo eliges mirar lo que ocurre. Llega un momento en el que te das cuenta de que no estás cansado solo por lo que haces, sino por todo a lo que reaccionas. Conversaciones que no llevan a nada, discusiones que se repiten, personas que siempre demandan más, preocupaciones que no dependen de ti. Poco a poco, tu energía se va filtrando en demasiados lugares, hasta que al final del día sientes que diste mucho, pero avanzaste poco. Los estoicos entendían la energía como un recurso finito. No hablaban de tiempo en exceso, hablaban de atención, de en qué decides poner tu mente, tu emoción, tu presencia. Porque no todo merece tu involucramiento, no todo problema es tuyo, y no toda invitación necesita una respuesta afirmativa. Elegir conscientemente en qué gastas tu energía es un acto de madurez interior. Significa aprender a distinguir entre lo importante y lo urgente, entre lo que suma y lo que desgasta. Muchas veces decimos sí por miedo a incomodar, a decepcionar o a sentirnos culpables. Pero cada sí que no nace de la claridad es un pequeño abandono de ti mismo. Epicteto hablaba de proteger lo que depende de ti como se protege una fortaleza, y tu energía es parte de eso. Cuando la regalas sin criterio, quedas vulnerable. Cuando la administras con conciencia, el año empieza a sentirse más ligero, más enfocado, más tuyo. No porque hagas menos, sino porque haces mejor. Tal vez este 2026 no se trate de agregar más cosas a tu vida, sino de soltar algunas, de dejar de responder a todo, de aceptar que no puedes estar en todas partes ni salvar todas las situaciones. Y está bien, no es indiferencia, es sabiduría. Cuando eliges dónde pones tu energía, recuperas presencia. Tus decisiones se vuelven más claras, tu mente menos ruidosa. Y de pronto, incluso los días intensos dejan de sentirse como una carga constante. Porque vivir con intención también es saber retirarte a tiempo. Y aprender a decir, esto no lo voy a cargar, puede ser uno de los actos más liberadores del año. Hay personas que pasan el año entero esperando que algo llegue. El próximo mes, las próximas vacaciones, el próximo logro, el próximo momento en el que por fin podrán sentirse en paz. Y mientras esperan, los días avanzan, las mañanas se repiten, las conversaciones pasan, la vida ocurre, pero con la mente en otro lugar. El estoicismo invita a una idea sencilla y profundamente desafiante: estar donde estás, no como una consigna bonita, sino como una forma concreta de vivir. Vivir con presencia no significa que todo te guste, significa que no te ausentas de tu propia experiencia, que no pospones la vida esperando que sea distinta para empezar a habitarla. Cuando tu mente vive constantemente en el futuro, el presente se convierte en una molestia. Todo parece un trámite, un medio para llegar a otra cosa. Y ahí nace gran parte de la ansiedad, esa sensación de que siempre falta algo, de que nunca es suficiente. Los estoicos sabían que el único lugar donde realmente puedes actuar, decidir y vivir es este instante. Todo lo demás es recuerdo o anticipación. Vivir el 2026 con presencia es aprender a hacer una sola cosa a la vez, escuchar de verdad, caminar sin prisa mental, comer sin estar en otro lado, incluso atravesar los días difíciles sin huir de ellos.
no para sufrir más, sino para dejar de pelear con lo inevitable, porque lo que se acepta se vuelve más liviano. Marco Aurelio se recordaba que cada momento es suficiente en sí mismo si lo vives por completo. No necesitas que el año pase rápido. No necesitas que llegue algo extraordinario para sentir que tu vida tiene sentido. El sentido aparece cuando estás aquí, cuando no te pierdes en lo que podría haber sido o en lo que aún no es. Tal vez este hábito sea el más silencioso de todos, pero también el más transformador, porque cuando estás presente, recuperas algo que creías perdido, la sensación de estar vivo de verdad. El 2026 no es algo que tengas que atravesar, es algo que puedes habitar, día a día, momento a momento. Y cuando dejas de esperar que la vida empiece, te das cuenta de que nunca se había detenido. Al final, cuando miras todo con un poco de distancia, te das cuenta de que el 2026 no te está pidiendo una versión más dura de ti, ni más perfecta, ni más exigida. Te está pidiendo algo mucho más honesto. Que vivas con intención, que te escuches, que elijas con más conciencia cómo piensas, cómo te tratas, en qué gastas tu energía y dónde decides estar presente. Estos hábitos no buscan cambiarte de golpe ni prometerte un año sin dificultades. Los estoicos nunca ofrecieron eso. Ofrecieron algo más real, una forma de atravesar la vida con mayor claridad interior, de responder en lugar de reaccionar, de sostenerte incluso cuando el camino se vuelve incómodo. Porque el año no se transforma por una fecha ni por una promesa escrita en enero. Se transforma en lo cotidiano, en esas decisiones pequeñas que nadie aplaude, en los momentos en los que eliges cuidarte en vez de exigirte, observar tu mente en vez de creerte cada pensamiento, retirarte de lo que te drena y habitar el presente en lugar de huir de él. Tal vez cuando termine el 2026 no puedas señalar un solo día extraordinario, pero sí puedas decir algo mucho más valioso. Viví con más conciencia, me respeté más, estuve aquí. Y eso, aunque no haga ruido, lo cambia todo.